El siguiente programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Amigos y amigas, sean bienvenidos a una nueva emisión de Derecho de Palabra a través de Radio Uxar 107.3 FM, el espacio donde todos los integrantes del gremio comunicacional tienen derecho a ejercer su opinión y a ejercer su derecho de palabra. Quien tiene el gusto y el placer de acompañarles, al igual que todos los días, su humilde servidor, Ángelo Sánchez, certificado de locutor número 57080. Hoy traemos para ustedes un programa sumamente especial, pues se lo dedicaremos a todos esos colegas que hacen que las distintas emisoras a nivel nacional tengan ese color y esa alegría tan característica. Me refiero a los locutores venezolanos. Por eso, hoy está con nosotros en Radio Uxar, Javier Rivera. Gracias, Ángelo, y a todos ustedes por la invitación y bueno, esperando compartir con ustedes este momento. Bueno, Javier, te invitamos al programa para hablar sobre tu trayectoria como locutor, esa carrera tan extensa que has tenido. Y en primera instancia, quisiéramos preguntarte cuánto tiempo llevas haciendo radio. Bueno, ya son 21 años, desde 2003 a la fecha, de forma ininterrumpida, algunos años con más frecuencia que otras en cuanto a los días como tal, pero siempre activo en cuanto al tema de la radio. ¿Recuerdas ese primer día en el que hiciste radio? Sí, en julio de 2003 fue una invitación en Radio Sintonía, 1420, que aún sigue al aire esa emisora, y era un programa de fútbol venezolano, y pues era comentar un poco de la jornada, un poco acerca del fútbol nacional de aquel momento. Yo ya en ese momento estaba ligado a la fuente del fútbol, pero no he hecho radio hasta ese momento. Cuando hemos tenido la oportunidad de coincidir, de conversar por los pasillos, me has dicho que es importante que todo locutor se sepa su número de locutor. ¿Tú recuerdas el tuyo? Sí, claro. Yo soy el 36.511 de la UCB. La promoción, en mi caso, fue en 2006, el cierre de ese año, en la cohorte de ese año. Y bueno, siempre uno lo toma muy en cuenta. Ya las cifras han superado largamente, pero realmente es un motivo de orgullo porque realmente es algo que te identifica, ¿no? Hasta el resto de tu carrera, hasta donde dure. Hablas que es motivo de orgullo. ¿Qué tan difícil fue para Javier Rivera acreditarse como locutor? Tuvo ciertas dificultades porque más allá de que a esa altura, como ya te decía, tenía de 2003 a 2006 unos cuantos años ya en la radio, no con una frecuencia diaria, pero sí participando semanalmente, 2-3 veces a la semana, pero uno sentía que le faltaba ese detallito de completar en cuanto a la carrera, de tener una certificación oficial. Y las dificultades eran, por ejemplo, de capaz uno no manejar todas las herramientas que te ofrecían en el curso, en cuanto al manejo de la voz y todo lo demás. También, por ejemplo, ya la demanda, como ocurre actualmente también, una demanda importante de muchos comunicadores o incluso otros profesionales para lo que es el curso de locución. Por lo tanto, más allá de que pueda sonar como una simple anécdota, me tocó esperar una corte y luego la siguiente fue la que pude ingresar por un tema de cupos y de la evaluación, como que había unos ciertos promedios, los más altos ingresando de una vez, los siguientes donde estaba esa lista tocaba esperar. Me tocó esperar que hizo un poquito más en cuanto al tiempo para ingresar al curso de locución y luego ya sí era en las prácticas día y tarde y fue una experiencia interesante y capaz el tener una experiencia previa pequeña en ese momento me ayudó un poco en ese curso para hacerlo más rápido. Como profesionales, mayormente muchos afirman tener personas que los inspiran, que los llevan a cumplir sus sueños. ¿Qué te inspiró a ti para ser locutor? No, bueno, desde joven uno tenía la inquietud de ser locutor deportivo, narrar partidos de fútbol básicamente, y entonces por lo tanto era una meta que en algún punto quizá quedó hasta cierta medida postergada porque en un punto estaba en la escuela de Derecho, estaba quizá con otro tipo de norte en ese momento de mi carrera, pero bueno, regresó el fútbol, regresó el periodismo deportivo y en ese momento ya era un paso lógico ser locutor y también el entorno, ¿no? Cuando uno compartía con colegas que uno había leído o había escuchado, más allá de que no tenía uno específico, pero sí el trabajo de algunos de ellos, llevó a que uno tuviese la oportunidad también de incursionar y entender que era una vía interesante de llegar a la locución como ha ocurrido hasta hoy. Hablas de las narraciones deportivas, tu fuente, tu especialidad. ¿Cuál fue ese primer evento que narró Javier Rivera y que lo ha inspirado a llegar hasta donde está hoy? Bueno, como tal, de manera informal, uno cuando era niño, cuando era joven, en actividades con los demás vecinos, es decir, en el barrio, en algunos partidos en canchas por ahí cerca. Pero luego ya formalmente, primero fui locutor como tal en programas y para llegar a la narración sí tocó esperar un momento, primeramente incursionar como comentarista, ser parte de staff y luego sí en algún punto ya cuando estaba en el circuito del Caracas, yo estaba allí como el comentarista de Jesús Eduardo Acosta. Una pauta no pudo porque en ese momento Jesús Eduardo Acosta todavía estaba involucrado en partidos de la selección, era el narrador de la Vinotinto y, si no me equivoco, fue una pauta de estas y bueno, por coincidencia en el viaje no pudo ir él, tomé su lugar
y en 2006, en la apertura 2006, un partido Trujillanos-Caracas en Valera, la narración como tal, ya en una radio formal, y pones directamente en el circuito del Caracas, que es uno de los más importantes del país en cuanto al fútbol. Ganó Caracas 0-1 de visita, gol de José Javier Caraballo, que se me olvida. Y desde ese primer día, desde esa primera narración, ¿crees que tu vida cambió totalmente a partir de ahí? Sí, porque surgen nuevas metas. Era como el hecho de ya uno establecerse como narrador en algún lugar, sea el propio circuito del Caracas o en algún otro lugar dentro de lo que era el periodismo aquí en la capital, de ya también mantener una regularidad ya diaria como comentarista o como analista en los programas que había en ese momento en la radio de la ciudad. También en algún punto seguro se planteó la meta de llegar a la televisión, como luego afortunadamente ocurrió, pero sobre todo era eso, ¿no? De si ya hubo una primera oportunidad y creo que salí bien librado, era intentar mantener una carrera como narrador y por fortuna se pudo hacer, gracias a Dios se pudo hacer, y era una meta que surgía de inmediato porque si se puede hacer una vez, eso que me demostraba que podía seguir una carrera como se ha dado hasta hoy. Bueno, es importante todo esto que mencionas, pues la carrera del locutor se trata de altas y bajas, y hubo un tiempo en el que estuviste fuera del mundo de la radio. Actualmente en este inicio de Liga Fútbol con la nueva expansión de las transmisiones, has vuelto a las transmisiones con el circuito de FM Center. Cuéntame un poquito de eso. Sí, realmente es algo que hacía falta, ¿no? Porque luego de que justamente en FM Center el circuito del Caracas llegó ya hace unos cuantos años, por una decisión gerencial, más que todo del club, más que de la radio, hubo una reducción de los que estamos en el staff, quedó un grupo ya fijo para que fuesen las voces que identificase el público como voces del Caracas, narrador y comentarista y reportera luego. Uno pues estaba como a la expectativa. Teníamos igualmente medios de televisión, las locuciones, por fortuna también el fútbol ingresó en Meridiano y eso nos le da un rodaje diferente. Y el FM Center se dio esa oportunidad de que ellos llegasen a un acuerdo primero con la federación y luego con la liga, de tener transmisiones tanto de la Vinotinto como del fútbol nacional. Igual el contacto siempre existió, hubo buenos términos siempre con ellos y me han dado el chance de estar otra vez allí. Tuve el chance de estar en la final de Carabobo Metropolitanos el pasado, y es muy deliciente porque básicamente más allá de que uno está en la televisión, de que uno ha tenido el chance de trabajar en diferentes fuentes, yo me considero una persona de radio, entonces hacía falta ese componente de la radio. No está el diarismo aún, es una meta todavía de quizá a mediano plazo de otra vez un programa, pero narrar una o dos veces al mes en radio a uno lo llena y además también es una exigencia porque ya a esta altura de mi carrera la frecuencia de la televisión te exige regresar a elementos del formato de radio que lo diferencian de las locuciones deportivas, de la radio a la televisión, y es un reto que tengo en este semestre y el semestre pasado también, de poder adaptar otra vez el estilo de la televisión y llevarlo a lo que uno tenía actualmente de radio. Quiero hacer hincapié en eso que mencionas. ¿Cuál crees tú, como locutor y narrador deportivo, que es la diferencia entre narrar para radio y narrar para televisión? Un aspecto clave es la descripción. Ciertamente en la radio uno tiene que intentar llevar más al público a que vea el contexto de lo que es el escenario en el cual está produciéndose el evento deportivo, de dónde se ubican los atletas, de dónde se desplaza el evento si es un deporte con balón. También el hecho de los contextos que marcan en cuanto a la temperatura, en cuanto al tiempo, en cuanto al público presente, detalles que no se ven, situaciones por ejemplo que ocurren en el caso del fútbol a pie de cancha, que uno capaz en la cabina puede ver o el reportero te ayuda y te las identifica, que en la televisión por la transmisión al tener una toma que sigue la acción más que todo no se ven. Y el lenguaje también es distinto, uno puede quizás adornarse un poco más en el lenguaje de radio, en el lenguaje de televisión. No es que haya formalismos, pero sí como que hay situaciones que ya son como más aceptables para el público de televisión y que pasan porque tienes la pantalla y el público también en muchas oportunidades está observando el partido y tú lo llevas a que tenga información adicional a lo que ves, pero la radio tienes que llevar esa información y llevarle el contexto de lo que pasa en el partido y esa parte, por eso también hablaba del tema del reto, ¿no? Porque capaz ya tanto tiempo en la televisión te lleva a por ejemplo, seguir la jugada mencionando solamente el jugador, y en la radio tú tienes que mencionar el jugador y dónde está ubicado y qué referencia tiene hacia quién va a seguir la jugada o hacia qué ubicación de la cancha busca esa jugada. En la televisión, con mencionar el jugador y el jugador siguiente, desde que esté en otro lugar de la cancha, el televidente sabe a dónde va la pelota. En cambio en la radio eso tienes que manejarlo, por un ejemplo muy gráfico para dejarlo de esta manera matizado, y también por las interacciones, porque ciertamente el grupo de trabajo de la televisión es distinto al de radio, son colegas, incluso también he estado en televisión los de radio, pero son lenguajes diferentes, ellos también trabajan de esa manera, entienden que su lenguaje de red es distinto al de televisión, entonces hay muchas cosas que cambian en los estilos, en los ritmos y en la forma en que se trabaja en radio. Y quisiera saber, ¿eres un locutor de cábalas? Quiero decir, ¿tienes algún protocolo que siempre cumplas antes de salir al aire, ya sea para un programa, para una narración, para un partido? No, bueno, sí he tenido de un tiempo para acá que hacer más énfasis en el tema de los ejercicios previos. Reconozco que en algún punto de esta trayectoria, digamos, era más descuidado en cuanto a la salud de la voz, mejorando un poco en eso, con ejercicios en cuanto al cuidado de la voz. Es un tema que también uno desde este lugar tiene que recomendar que desde el principio, si alguna persona va a enfocar su carrera en cualquier ámbito de la locución, tiene que estar muy pendiente de su voz en cuanto al cuidado de la voz y de su salud. Eso es un tema clave y capaz en algún punto reconozco que lo descuidé un poco. Y en los últimos años sí he estado más pendiente de eso. También el detalle
de que cuando son transmisiones como tal, yo intento prepararlas, inclusive pensando que en algún punto, por necesidades de la transmisión o por interacción del comentarista o por un tema técnico, uno pueda tomar el papel, no del comentarista, pero sí complementar el trabajo del comentarista, hasta tener información necesaria para eso. Y luego ya es intentar estar lo más temprano posible, para intentar, primeramente no llegar tarde, primero que nada, pero luego también empaparse de cosas que puedan haber en la previa del partido, alguna situación que ocurra en el estadio, en el caso de transmisiones en el estadio, o que la información te llegue estando ya en estudio, y son detalles que se tienen que cuidar. También poder ocurrir situaciones de emergencia, por ejemplo, que tu colega comentarista o reportero por un tema que se escapa de sus manos no pueda estar a tiempo o llegue muy justo al tiempo, entonces cubrirte también su espacio y ayudarle, ¿no? Porque todos tenemos eventualidades que nos puedan impedir llegar a tiempo y es parte también de eso de estar siempre temprano. Luego intentar también mantener en cuanto a anotaciones la mayor cantidad posible, estar atento al tema del resultado. No tengo capaz un ritual como otros colegas si tienen el resto del mundo, que si tienen una comida específica, que si tienen lugares específicos o por ejemplo tienen posiciones de cabina. A mí me gusta mucho en radio, pero respeto mucho el trabajo del operador al mismo tiempo, trabajar con la cabina abierta, pero al operador le gusta cerrar su cabina por un tema del ingreso del sonido, el tema del aire acondicionado, y le gusta mucho más la cabina abierta por el tema de que ingrese el ruido del público, pero me adapto a los operadores, es un tema de gusto. Y también, por ejemplo, el tema de las narraciones de los goles también me adapto al gusto del público, más a lo que puede ser un gusto personal. El tema también que siempre genera polémica si se narra el gol de visitante o no. Pero rituales como tal no tantos, algunas situaciones sí, que ya son capaz rutina y no me doy cuenta, pero no un ritual que tenga que cumplir, pisar con el pie derecho, cosas así por el estilo, rezar. Dios te protege más allá de que tú reces o no. Y son detalles que uno puede ya como que manejar sin necesidad de que sea un ritual. Habíamos mencionado que estás trabajando en estos momentos con FM Center por pautas. ¿Y qué significa para ti el circuito FM Center? Bueno, fue una oportunidad sobre todo de conocer una forma diferente de hacer radio. Yo había estado en otros circuitos, había estado en una emisora local como es Radio Sintonía, a la cual le agradezco muchísimo. Es mi casa radial, radiofónica hasta el día de hoy. Pienso que tengo las puertas abiertas allí. Agradezco muchísimo cada vez que puedo a la doctora y a la licenciada, realmente como locutor y como periodista mucho que hace allí. Pero en el caso de FM Center también es entender que es un circuito de alcance nacional, empiezas a trabajar con profesionales de mucha más trayectoria que tú, el de béisbol, el de fútbol, de otras fuentes, baloncesto incluso. Y también el hecho de que tener la oportunidad, como se yo hacía hasta hace 4 o 5 años, de tener un programa de alcance nacional, fue muy interesante. Sobre todo esa etapa de Balón en Juego, el programa, fue muy rica, de mucho aprendizaje, compartí con colegas muy valiosos y por lo tanto, sobre todo esa época es un recuerdo muy válido que tengo en cuanto a FM Center. Eres una persona muy crítica con los medios y sobre todo con el medio radiofónico, pues has crecido con él. ¿Cuál es tu opinión acerca de la manera en la que está hoy en día, no solo en Venezuela, sino específicamente en la ciudad de Caracas, el mundo radiofónico? Sí, bueno, en cuanto al aspecto deportivo, realmente es un momento que hay carencias. Hay pocos locutores y pocos espacios para estos locutores. En cuanto a transmisiones como tal, es muy escaso, mínimo prácticamente, es una carencia que existe. También uno entiende que el nuevo periodista no tiene, en la mayoría de los casos, alguna vocación para hacer radio, y esto es una carencia que existe por un tema formativo. Quizás el nuevo profesional no tiene ese contacto con el medio radiofónico porque muchas veces, y no solamente en cuanto a radio deportiva, sino en la radio en general, sintoniza y consigue música, consigue algunos programas, pero más que todo desde el punto de vista de la fuente política, más que todo alguna fuente de corte, digamos, juvenil, por llamarlo de alguna manera, y no mucho más, no hay mucha variedad en lo que se ofrece la radio. Y luego el joven hoy por hoy no está muy abocado al tema de la radio, más allá de que sí hay tendencias en algunas porción de ellos de escuchar podcasts, por ejemplo, sean podcasts con audiovisuales o podcasts netamente de locuciones. Y es una carencia que existe, no hay vocación, no es todavía como una vocación sacerdotal o de arbitraje, es muy poca, que no es realmente un tema de dedicación, pero hay pocos que quieren hacer radio, y esa es una primera dificultad que existe. Luego se está formando a periodistas netamente para manejarse en lo digital, no tanto en el medio impreso o en el medio radiofónico, incluso audiovisual en algún punto, que es otra situación que también lleva a que no haya una exigencia de parte del gremio de crear espacios radiofónicos y también de exigir presencia en las radios como espacios deportivos, y también son situaciones que se dan. Porque en el resto del país es cierto que ha bajado el tema de la presencia en radio porque hay menos emisoras, hay menos programas, se invierte menos, pero no es tan dramático como en Caracas. En Caracas, hoy por hoy, la principal carencia es que no hay un solo programa diario de fútbol en aire, en antena. Desconozco si hay alguno hoy por hoy en redes sociales o en streaming, pero en como tal, en aire no hay. En otras ciudades del país aún no hay, incluso en ciudades donde hoy por hoy su equipo de fútbol no está bien, como pasa en Barinas, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, uno entiende que es una carencia que existe, es una inversión económica, porque ya se dio una iniciativa independiente, privada, para tocar la puerta de una radio, y es una carencia que existe, y la preocupación, más allá del tema económico, que es
fundamental es que hay pocos colegas que están con esa mentalidad de poder llegar también a tocar las puertas de las radios y hacer radio en el fútbol de la calle. Bueno, Javier, lamentablemente ya se nos ha acabado el tiempo contigo. Un placer que hayas estado aquí con nosotros. No te quiero despedir sin antes pedirte que le des un mensaje a todas las personas que siguen consumiendo radio a día de hoy y que sobre todo escuchan las transmisiones de Liga Fútbol por FM Center. Bueno, primeramente que sigan pensando que la radio es un medio que es muy cercano a ellos, la radio deportiva, la radio generalista. Los que escuchan radio saben muy bien por qué buscan la radio, porque quieren obtener una información inmediata, pese a que hay otros medios que también tienen inmediatez todavía. Esa sensación de estar en el sitio que te da la radio no la han igualado a otros medios. En la radio deportiva, en el resto de las otras vertientes que tiene la radio. Y en el caso del fútbol nacional, por supuesto ya hoy por hoy es una época distinta en la cual, incluso cuando uno era niño lo hacía, de ir al estadio con un radiecito, con los audífonos, esto ya no se ven, es cierto. Pero sobre todo uno hace esta radio pensando en ese público que hoy por hoy, por una razón u otra, no va al estadio, y en especial por los que están fuera de Venezuela. Su medio también muchas veces no tiene el acceso, por un tema de tiempo más que por un tema de la tecnología, porque por tecnología seguramente lo pueden tener, de acceder a la televisión o al streaming. Y la radio es una alternativa allí también para que escuchen a su equipo, para que escuchen fútbol, y es el granito de arena que nos aporta, y uno espera que, más allá de que la decisión no pasa por los locutores que estamos al aire, la apuesta que hizo un circuito de alcance nacional por el fútbol de Venezuela se mantenga en el tiempo, porque es un punto importante y que los frutos se van a ver en mediano y largo plazo, y es una apuesta que esperemos sea así para mantener el fútbol nacional, al menos en la radio, durante un buen tiempo. Bien, amigos y amigas, este fue Javier Rivera para Radio UXAR 107.3 FM. Pero no cambie de emisora, porque al volver de la pausa estará acompañándonos María Ferro, quien compartirá con todos nosotros su experiencia y trayectoria en el mundo de la locución deportiva acá en Venezuela. Ahora vamos con buena música.